Ahí estaba yo, luego de 2 horas en carro de escalera y sin saber realmente hacia dónde me dirigía, de frente a lo que significaba el camino que debía tomar para llegar a mi escuela, observando la agilidad de los arrieros con la cual ubicaban la carga sobre las bestias. Las demás docentes compraban en el corregimiento las últimas cosas que necesitaban. Otras comenzaban sus travesías en bestias, con el mercado, sus hijos y otras cosas más. La mañana avanzaba y todos parecían saber muy bien cuál era el guión a seguir, todos menos yo. Pasaron varias horas y la persona que había acordado estar en el punto de encuentro para acompañar mi regreso a la vereda no llegó. ¿Qué hacer? Buscaba en mi recuerdo las clases recibidas en la escuela normal y no recordaba ninguna que hablara de qué hacer en caso de que no llegue tu arriero, o la diferencia entre un macho, una bestia, un caballo y una mula, el ardor de los estribos o la capacidad de cargar del semoviente. Era obvio que no la encontraría. Le había faltado a mi institución formadora, o tal vez ese devenir que solo es posible sortear en el diario vivir, era el que se vislumbraba para la maestra novata. Finalmente, alguien que decía ser de la vereda se acercaba e indaga por la profe de la vereda, la Primavera. Al decir que era yo, su rostro reflejó una expresión entre incredulidad y decepción. «¿Usted es la maestra?», me preguntó en repetidas ocasiones y cada vez que lo afirmaba sufría un mayor desconsuelo. «Pero si usted es una niña, ¿cuántos años tiene? ¿Cuánto mide? No creo que usted aguante lo que le espera». Le dijeron que son 3 jornadas entre 8 a 10 horas en bestia para llegar a la vereda, preguntó mi reciente conocido con dejo de desconsuelo. Otra profe más que no durará, expresó entre dientes. Aquí las profes apenas ven que esto está tan lejos se van. Luego de ver el casi monólogo de quien sería un gran aliado en mi trabajo, me dice finalmente que puede llevarme, solo que no puede hacerlo con todo lo que tenía conmigo. Materiales didácticos, cartillas de escuela nueva, el mercado para el restaurante escolar, la pipeta de gas y mis cosas personales. Así que me vi enfrentada a mi primera decisión como maestra. Dejar la mayoría de cosas guardadas e irme con lo que podía o quedarme allí esperando que pasara algo. ¿Qué decisión tomar? ¿Qué pasaría con las cosas que fueron dadas bajo mi responsabilidad? ¿Debía quedarme a esperar si llegaban las personas contactadas o irme y asumir lo que ello significaba? Debía tomar una decisión pronto, pues las demás profes se perdían en el horizonte de los diferentes caminos y yo, la nueva, ya llamaba mucho la atención en un corregimiento donde grupos armados regían el orden. Así pues, que confiando las cosas a un habitante del lugar, subí al caballo y emprendí con mi nuevo amigo, incrédulo de mí por demás, el camino que me llevaría a mi escuela y cuyo trayecto fue tan largo como el temor de sentirme completamente sola y en el fin del mundo. He de confesar que luego de la primera jornada y en la casa donde pernotamos no sentía mi cuerpo. El cansancio por la larga travesía y la fuerza ejercida para no caer del caballo me dejaron rendida. Y saber que aún quedaban 2 jornadas más. Al llegar a la vereda, luego de 3 jornadas de travesía por la ribera del río, selva, lluvia, sol y fango, las pocas personas del lugar miraban como mi reciente amigo, esperando que asomara en la vuelta la maestra, una mujer con más forma y porte que el mío.
Una primera desavenencia y un primer manejo de conflicto fue mi inauguración en la vereda. ¿Por qué no habían salido por mí al corregimiento si sabían que llegaba? ¿Qué pasará con el material que se dejó en el corregimiento? ¿Quién y cuándo lo traerían? ¿Qué alimentos recibirían los niños y niñas al asistir a la escuela si el mercado escolar no había llegado? El presidente de la Junta de Acción Comunal finalmente asumió que se le olvidó su compromiso de salir por mí. Por lo tanto, enviaría a recogerlo y mientras ello se organizaría la escuela que por varios meses había estado cerrada. Estos fueron mis primeros 3 días como maestra. Y si así fue el comienzo, déjenme decirles que lo que vino después puso a prueba mi elección profesional, sentido de servicio y la sentencia de mi amigo Libardo, aquel incrédulo que se ofreció aquel primer día a darme la mano como recién llegada. Cocinar en fogón de leña. Eso no me lo enseñaron en la normal. Sabía cocinar por fortuna, sin embargo jamás lo había hecho en leña y pues no tenía más opciones ya que el gas debía durar siquiera 6 meses, dado el proceso complejo que implicaba observar el permiso para llevarlo hasta la vereda. Esto porque para la época la violencia se había recrudecido y diversos mandos limitaban el uso del gas, las baterías, ciertos alimentos e incluso la cantidad que podíamos llevar del pueblo a las veredas cada mes. Pero volvamos al fogón de leña. Con algunas clases de una vecina, de algunas alumnas y de ahumar un par de ollas y alimento poco a poco, le fue cogiendo el tiro, junto con lo que implicaba cocinar y enseñar a 25 niños y niñas entre preescolar y grado quinto, en 2 aulas y sin muchos recursos. Algunos retos como hacer rendir el mercado, que los niños se comieran la bienestarina, garbanzos y una que otra verdura fueron de los aprendizajes de esta época. Prepara tortas de auyama con bienestarina o la auyama macerada para espesar los frijoles, buñuelos de arracacha, tortas de batata, sin que los niños y niñas sospecharan siquiera que eran esos ingredientes que no les gustaban, sosteniendo la fantasía de que eran cosas mágicas que yo traía del pueblo para que comiéramos bien rico. Múltiples aprendizajes llegaron con los meses, como dar clases sin material, sin la fotocopia, el videobin o todos los recursos de lo que eché manos cuando practicaba como docente en formación, pues el lugar no contaba con energía eléctrica, comprenderán las razones. Estábamos lejos de la civilización. Diligenciar el libro de matrícula, de asistencia, de cancelación, de novedades del restaurante escolar, el peso y la talla que nos pedían como seguimiento al restaurante escolar, preparar clase para un multigrado y atender la huerta, las gallinas y el sembrado de maíz de la escuela. Muy entretenida sin duda me mantenía. El contexto social complejo, ese mismo que me hizo confrontar con aquello que consideraba injusto y con el deseo de irme de este lugar cuando llegaban los niños desnutridos, sin haber comido nada significativo luego de que se fueran de la escuela. Las madres con visibles señas de maltrato, los patrullajes nocturnos de los grupos armados, el paso de secuestros por el camino enfrente de la escuela y la mirada de algunos de ellos que se quedaron guardados en mi memoria para siempre. Ver, oír o callar era la premisa. 3 años pasaron y el cambio político dijo que debía moverme a otro lugar. Me llevé conmigo la gratitud por el tejido de confianza que con los niños se dio en aquella comunidad, pues me hicieron parte de su entorno y estuvieron atentos a seguir un par de propuestas locas, como construir una cocina decente para cocinar,
prestarnos las bestias una vez al mes para recorrer la vereda y visitar uno de los hogares de los alumnos y conocer más de cerca su realidad, celebrar el Día de la Familia, celebración a la que asistían todas las personas de la vereda, sin importar si tenían o no hijos matriculados en la escuela, pues familia éramos todos. De marcar el sendero como escuelas de paz para que los actores armados comprendieran nuestra neutralidad, asistir a los talleres de cocina y repostería, manualidades y cuidados que hacíamos cada 15 días y otras cosas más que posibilitaban el estar en la vereda 2 meses continuos con cada ingreso. Este fue mi inicio como maestra. Luego vinieron 3 años más en un lugar donde el aprendizaje mayor fue trabajar con otros. Pues yo, acostumbrada a hacerlo a mi manera, me vi invitada a construir con otros un proyecto educativo con una comunidad abierta, dispuesta y cuyo legado de los docentes anteriores nos obligaban a permanecer en constante acción. Allí construimos una propuesta pedagógica productiva cuyo enfoque ponía de pretexto espacios como la huerta, la compostera, el criadero de pollos, el galón de gallinas y la tienda para generar aprendizajes significativos para el entorno rural que habitábamos. En el mejor momento, la violencia nos apagó la luz. Vimos morir a padres y madres de familia, jóvenes de la vereda e incluso maestros de veredas cercanas, lo cual obligó al sistema a movernos de plaza, irnos con el corazón arrugado, negociar el si continuar creyendo o no y volver a comenzar. Mis últimos 4 años como maestra, propiamente en aula, se desarrollaron en una zona suburbana con múltiples problemáticas de drogadicción, prostitución, abandono, abusos y falta de esperanza en la vida. Recuerdo que cuando me ubicaron allí, mi director de núcleo me llamó a preguntarme qué había hecho, pues llegar allí era como una especie de castigo a los docentes que tenían problemáticas con su labor. Llegué hacia el mes de agosto a un grado primero, con la particularidad que llevaban todo el año sin docente y para no desescolarizarlos del todo, asistían a la escuela, tomaban los alimentos y veían televisión hasta las 10 de la mañana cuando eran despachados para la casa. Mi primer día fue por demás particular, memorable, como los 2 anteriores. Al llegar a la escuela y al presentarme al directivo docente, este me pide que lo siga. Me abre un salón y me dice: ahí tiene, defiéndase. Pues como profecía y al sonar la campana, 25 alumnos entre niños y niñas llegaron al salón como si el descanso apenas comenzara. Gritos, peleas, insultos, era lo único que reinaba en el lugar. Para resumir la historia, lo único que hice desde ese mes de agosto hasta noviembre que terminó el año escolar fue cuidar que no se mataran. Finalizando el año y completamente frustrada por todo lo que estaba viviendo, hablé con mi padre. Le dije que estaba pensando en pedir un cambio, pero necesitábamos alguna palanca política. Él, con su sabiduría de padre, me dijo: ¿crees que haya algo por hacer? ¿Vas a renunciar sin haberlo intentado? Si la vida te puso allí es porque esos niños te necesitan y tú a ellos. Y como siempre, mi padre me abraza con su fuerza de vida y me invita a pensar durante las vacaciones qué hacer durante el año siguiente. Fue así que, recordando las bondades de la metodología de Escuela Nueva, adapté algunos de sus elementos más significativos y dividí el aula en 4 sesiones, según el nivel de avance que presentaban los niños y niñas que ahora estaban en grado segundo. Aunque la verdad
era un grado primero. Siento que ellos se dieron al dolor que yo sería su maestra. Igual no cambio su rudeza, altanería, violencia y constante reto hacia mí. Confesar debo que asumí una postura muy similar y los retaba constantemente. Los llevaba a sus propios límites, los cuestionaba y confrontaba, a veces con métodos no muy ortodoxos. Trabajar en multinivel, la terapia del abrazo, el círculo de palabra, los pares monitores, la caja mágica, la visita de personalidades del pueblo y otras estrategias con el paso de los meses y de los años, 3 en total, llevaron a ser de este grado el grupo deseado por los demás compañeros docentes. Muchos de estos niños estaban destinados a seguir la cadena de sicarios, jíbaros, prostitutas y sí, algunos lo son, los otros están muertos o en la cárcel. Otros, 8 de ellos para ser precisa, hoy están culminando su grado 11 y se han salvado de la muerte. Han abrazado la premisa de que nacer en el lugar no los determina y que ellos deciden qué quieren hacer para sus vidas. Muchas anécdotas quisiera compartirles. Ahora escribiendo estas líneas, quizás me anime a desempolvar la bitácora que alguna vez comencé y que se fue quedando en el olvido con la salida del trabajo en aula. Quisiera, si me lo permiten, y esperando no haberles arrullado con este largo relato, compartirles la carta de John Jaime, uno de esos 8 que hoy terminan su grado 11. Hace 4 años, cuando Jaime cursaba el grado 7º, uno de sus maestros les pidió que escribieran una carta para alguien que hubiese marcado sus vidas. Un año después, este maestro me localizó y me la hizo llegar. Leerla fue un abrazo al alma, fue el perdón por mi rudeza y dureza con estos niños y niñas en los primeros años. Fue validar la pregunta de mi padre al respecto de si había algo que hacer, y en especial fue comprender por qué había llegado a ese lugar, tal como lo dijo mi padre. Si la vida te puso allí es porque esos niños te necesitan y tú a ellos. Me permito compartirles la carta de John Jaime con su permiso. Este es mi John Jaime y estoy segura de que es el John Jaime con otro nombre de muchos de ustedes, de esos alumnos que marcaron su camino, que reivindicaron su vocación y quienes le hicieron comprender por qué de su encuentro y de su elección de ser maestros y maestras. Hola, profe. Le escribo para contarle que usted ha sido muy importante en mi vida. Soy John Jaime, no John Jaime, el hijo de. Solo John Jaime, ese soy. ¿Se acuerda de mí? Ahora estoy en 7º y estoy entre los mejores puestos del salón. Recuerdo cuando me portaba mal y enojado cascaba a los que se burlaban de mí y de mi mamá, la prostituta. Y cuando eso pasaba, usted muy seria y a veces enojada, me decía que más allá del hijo, de quien era yo o de la madre que tuviera, la responsabilidad de quien quería ser o como quería vivir era solo mía. Y yo la odié cada vez que me dijo eso. Usted que iba a saber qué sentía yo con las burlas de mis compañeros. Cuando entré al colegio decidí que sería diferente. Mi mamá sigue haciendo lo mismo, pero yo no soy el mismo, no soy el hijo de. Simplemente soy John Jaime, el chico que usted vio. Me hubiera gustado mucho que se hubiera despedido. Sé que a mis compañeros también. Atentamente, John Jaime.